Vale, recording in progress. Vale, pues vamos a hacer un refresh eh, rápidamente. Vamos a hablar, vamos a seguir hablando de ese sistema nervioso que estábamos hablando, que es la función principal, es el... Javi, amor, que no me veo yo ahora la pantalla, no sé por qué. Compartir, no la veo ahora la pantalla. Vale, como se está grabando, mientras se está grabando y consigo lo de compartir pantalla, vamos haciendo ese refresh. Estábamos diciendo que el sistema nervioso autónomo, la función principal es asegurar esa supervivencia. Y hemos dicho también importante que estamos trabajando y vamos a hablar del sistema nervioso autónomo desde la teoría polivagal. Esta teoría polivagal de Stephen Porges tiene en consideración que no solo tenemos una rama de dos escalones, simpático y parasimpático, sino que vamos a tener en consideración que en esta rama tenemos tres escalones. La rama parasimpática consta de un escalón muy arriba y un escalón muy abajo, y eso es lo que estamos viendo en esta diapositiva, ¿vale? Y estábamos hablando de las cualidades de estar en el sistema nervioso ventral, que cuando mi cuerpo, porque esto es importante, cuando mi cerebro y mi cuerpo percibe que yo estoy en calma a nivel emocional, voy a tener este tipo de emociones a nivel fisiológico. ¿Y qué pasa que cuando a nivel físico estoy así y estoy bien? Que yo produzco a nivel interno una serie de neurotransmisores, que son la farmacia, ¿vale? Así es como deberíamos estar. Estamos programados para generar endorfinas que alivian el dolor, que nos hacen sentir bien, la oxitocina, que es la hormona que nos vincula con otros, somos animales vinculativos y la oxitocina la producimos naturalmente en muchos contextos de contacto con el otro. El GABA es un neurotransmisor que nos produce calma, que nos hace sentirnos relajados, calmados, inducido por muchísimas cosas que luego hablaremos de qué produce. La serotonina, que la mayoría de la serotonina la producimos en el intestino cuando las cosas andan bien, ¿vale? Y es la hormona del bienestar también, de sentirnos felices. Eh, ¿Qué pasa con todo esto? Hemos dicho, mi cuerpo, mi cerebro, va a percibir una amenaza. Imaginaros que de repente yo percibo una amenaza que no me da para explayarme todo lo que me gustaría en esta charla, pero la amenaza puede ser interna y externa. Interna, ya lo hemos hablado, de hecho, por eso el programa de alimentos y todo lo que, por ejemplo, Elena compartió el otro día en la charla, el azúcar, va a ser una alarma interna. Es decir, cuando pensemos que puede haber un estresante, un estresor, una amenaza, no tenemos que contemplar que la amenaza pueda ser solo externa, ni tampoco solo interna, porque hay gente que se focaliza mucho en la alimentación, en tener una alimentación muy cuidada, pero ¿qué pasa con el exterior? ¿Cómo son tus relaciones familiares, personales, laborales? Es importante lo que decía antes de ver a la persona de una manera integrativa. Tenemos que contemplar que los estresores pueden ser externos o internos. Entonces, imaginaros que mi cuerpo percibe una amenaza. Ahí es cuando se va a activar el estrés y la respuesta de supervivencia que hemos dicho que nuestro sistema nervioso autónomo va a activar es lucha o huida. ¿Qué quiere decir esto de lucha o huida? Que si mi cuerpo considera que puedo luchar y hacer frente al estresor luchando, voy a activar a nivel emocional todo el arco de emociones de lucha. Rabia, ansiedad, irritable, colérico. Si mi cuerpo decide que es más seguro en ese contexto huir, en cambio voy a activar el miedo, los ataques de pánico, es decir, mi lucha o huida depende de cuál sea mi patrón de respuesta por lo que haya aprendido mi sistema nervioso, en lo que se ha forjado mi sistema nervioso a lo largo de la vida, va a responder hacia un arco o hacia otro. A nivel físico, ¿qué pasa? Esto no pasa simplemente por activar en un momento determinado el simpático, porque de hecho estamos preparados, programados para activar el simpático. Pero ¿qué pasa si se hace de manera crónica?
Nosotros estamos programados para el estrés agudo, no para el estrés crónico. Cuando la respuesta se cronifica, a nivel fisiológico empiezan, por ejemplo, las alergias, desajustes hormonales, problemas intestinales, insomnio. ¿Qué neurotransmisores principales u hormonales tenemos? Cortisol constante, adrenalina, noradrenalina, histamina y todas las inas que al final son inflamatorias. Estar crónicamente activando un simpático nos va a inflamar. Y ya lo hemos dicho, pueden ser estresores internos que nos inflamen o externos. Es decir, que aunque tuviéramos una dieta maravillosa, si yo estoy, lo que hablábamos, con un estresor familiar o laboral, me voy a inflamar, voy a generar radicales libres, voy a oxidarme. Entonces, repito, es súper interesante. ¿Qué pasa? O sea, tener todo esto en cuenta. ¿Qué pasa cuando estoy aquí? Cuando yo estoy en simpático, cómo me percibo a mí y cómo percibo al otro y cómo percibo al mundo cambia. Yo, depende del patrón en el que esté, de miedo o de rabia, voy a tener un concepto de mí, voy a tener un concepto del otro, voy a percibirlo todo. Esto es muy importante cuando tenemos a alguien en simpático, mantener una conversación va a ser complicado, porque el otro, todo lo que digamos o manejemos, lo va a percibir como una amenaza. Aunque no seamos amenazantes, si él está en simpático, lo va a percibir como una amenaza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que tenemos un tercer escalón, lo que decía, el parasimpático no es lo mismo estar en ventral que estar en dorsal vagal. Este es un mecanismo que descubre Porges a nivel de laboratorio y que luego muchos terapeutas en Estados Unidos trabajan con ello porque se dan en determinadas situaciones en los que el cuerpo, cuando pasa mucho tiempo y estoy en una situación de estrés, llega un momento en que el sistema nervioso se agota. Ahí puedo entrar por dos vías, o por agotamiento, cuando he estado crónicamente en simpático y no doy resolución, no resuelvo ese estrés, me agoto y entro en una dorsal vagal, o por experimentar algo muy traumático. Imaginaros, algo muy traumático para una persona puede ser un divorcio, algo muy traumático puede ser la pérdida de un empleo, puede ser la muerte de un familiar, pueden ser muchísimas situaciones que mi cuerpo perciba que esa amenaza excede de la capacidad de resolver. Y entonces entro en una dorsal vagal, que este estado es como un colapso, un shock, una paralización. Y a nivel emocional voy a entrar en un arco de emociones que serían abatimiento, desesperanza, agotamiento, depresión, tristeza, desmotivación crónica. A nivel físico, el dolor que pudiéramos tener cuando estoy en lucha o huida, que es un dolor más de cervicales, de tensión muscular, aquí ya se vuelve un dolor más neuropático, que entraría en la categoría de una fibromialgia, una fatiga crónica, incluso una intolerancia al deporte. Hay muchas personas que hacen deporte, que el deporte es maravilloso porque tiene un efecto primeramente estresor, pero luego es antiinflamatorio, pero en ese primer pico, si tú estás en dorsal vagal, tú no regulas la inflamación y entonces el cuerpo, bueno, lo perciben muchas personas que tienen fibromialgia, que hacen deporte y se sienten peor. Y a nivel emocional entraríamos en cómo me percibo a mí, cómo percibo al otro. El otro no está, el mundo es un lugar sin esperanza y desmotivador total. ¿Vale? Esto sería la explicación de cómo nuestro sistema nervioso autónomo se maneja. Y este sería nuestro nervio vago. El nervio vago es el décimo par craneal. Como veis, ahí en la imagen igual se ve muy poquito, pero está inervado desde el tallo cerebral y algo muy bonito que tiene el nervio vago es que va ramificándose, apoyándose en otros nervios para conectarse por todo el organismo. Aquí os pongo que el 80% de sus fibras son aferentes. ¿Esto qué significa? Hay una comunicación, la famosa comunicación eje intestino-cerebro, entre otras cosas, es mediada, uno de los mediadores es el nervio vago, por ejemplo. El 80% de la información la toma el cuerpo
o sea, el nervio vago la toma del cuerpo y la manda al cerebro, y el 20% el cerebro acciona y manda al cuerpo. Esto es muy interesante porque se ve por qué la conexión de ese sistema nervioso, por qué esas emociones se conectan con el cuerpo y tendríamos que entrar en mucho más detalle que, como os digo, no nos da tiempo, pero no es lo mismo. Fijaos, esta imagen es muy bonita. Esta imagen es una imagen un poco ficticia, no es exacta, de cómo el nervio, la rama ventral, lo que os he dicho, el escalón de arriba, la rama del nervio ventral, nervio vago ventral, ramifica de diafragma hacia arriba y, en cambio, el dorsal vagal ramifica de diafragma hacia abajo. De hecho, si volvemos a la imagen de la escalera, cuando estamos en dorsal vagal y se acciona ese dorsal vagal, por ejemplo, por un trauma, la expresión, perdonadme, pero la expresión literal de me cago de miedo, me cago de miedo es porque cuando tú entras en una situación aterradora, accionas la rama dorsal del nervio vago y te puedes orinar encima, te puedes defecar de miedo porque el terror paralizante desconecta la rama ventral y la que se acciona es la rama dorsal. Luego, algo que os he dicho de uno de los neurotransmisores, la oxitocina, que os he dicho, estamos programados para el vínculo, pues fijaos que en esta imagen el nervio vago que sale desde el tallo cerebral, desde la nuca, se apoya en el nervio óptico, en el nervio facial, en el nervio olfativo, en el nervio faríngeo. Y desde bebés, nuestro sistema nervioso se construye en la presencia del otro. Es decir, mi sensación de seguridad en el mundo, de estar seguro en el mundo, se construye desde que nazco y la mirada de mamá, papá, lo que escucho, lo que huelo, lo que veo, cómo me hablan, cómo hablo, esos primeros contactos están construidos desde el nacimiento y se puede fortificar o una rama o la otra, ¿vale? Entonces, bueno, aquí terminaría lo que sería la parte, ahora te toca a ti estimular tu nervio vago. Claro, si estimulamos el nervio vago, vamos a condicionar la respuesta. Ya hemos visto que a veces, por ejemplo, nos podemos quedar instalados o enganchados o bloqueados, ya sea en el simpático. Ay, mi sesión terminará en 10 minutos. Vale, bueno, vamos a ir al grano. ¿Por qué se me ha ido esto? No sé por qué se... A ver, se me ha salido una cosa, perdonad. Es que... no, de momento no. Lo que pasa es que se me ha ido la pantalla. Bueno, entonces, eh, ¿cuál sería el enfoque para trabajar? Ahora ya sabiendo que tenemos que estimular ese nervio vago para salir de escalón más bajo o más alto, hoy vamos a trabajar, voy a ir al grano porque existen muchísimas herramientas para salir del simpático, del dorsal vagal. Hoy vamos a hablar de una que funciona muy bien. Como ya os he dicho, precisamente la vía ventral se apoya en lo que veo, en lo que escucho, en lo que huelo. Entonces, ya os adelanto, hay muchas estrategias que podemos hacer en el día a día para modular esa respuesta del nervio vago. Cantar, trabajar, por eso, de hecho, todos los que participéis en clases de yoga, los famosos mantras y cantar, estás estimulando la rama faríngea del nervio vago. La música es una moduladora natural del cerebro porque se apoya en esa rama. Entonces vamos a usar la respiración. Hoy vamos a usar la respiración y los aceites esenciales. ¿Por qué? La respiración estimula el nervio vago. Vamos, de hecho, con determinados tipos de respiración podemos activar el simpático o el parasimpático. Hoy vamos a hacer una respiración centrada en el parasimpático que es muy sencillo y cada uno lo tiene que hacer a su ritmo. Lo importante aquí es que si queremos activar al nervio vago para que vuelva al ventral, tenemos que pensar en la exhalación. La inhalación activa el simpático y la exhalación va a activar
una exhalación larga y prolongada, esos suspiros que naturalmente nos pegamos, eso es lo que va a activar el parasimpático. ¿Qué pasa? Que si lo unimos al olfato, vamos a modular una respuesta neuroquímica mucho más rápida. ¿Por qué os hablaba del aceite de bergamota? Hay muchos aceites esenciales que funcionan y a la gente también digo que igual de repente tú hueles la bergamota y no te gusta tanto y te gusta más el limón o la lavanda o el geranio, el ylang ylang, el jazmín. Hay infinidad de aceites esenciales y lo importante es que cuando tú huelas algo, la respuesta que te da sea agradable porque hay muchísimas propiedades estudiadas con respecto a los aceites esenciales, pero de nada sirve que por muchas propiedades que tenga un aceite, si cuando tú lo hueles no te gusta, por muchas propiedades que tenga, no sigas ahí, vete a por otro, ¿vale? Importante. Pero sí que algo muy bueno que tienen todos los aceites esenciales es que la vía olfativa es la vía más rápida de llegar al cerebro. El nervio olfativo es el nervio más corto, es el nervio que tiene una conexión directa más rápida con nuestro cerebro. Los efectos son muy rápidos y además lo interesante aquí es dónde impacta. Cada sentido va a impactar en una zona del cerebro. El olfato va a ir al centro límbico, al centro emocional, que es donde está la amígdala, y la amígdala es la responsable en todo esto de decir cuándo algo es una alarma. ¿Os acordáis que al principio os he dicho, mi cuerpo cuando percibe una alarma, no es mi cuerpo, es la amígdala? La amígdala es la que decide, en base a las circunstancias externas o internas, que hay una alarma. Vale, si respiro alargando la exhalación, es decir, vamos a coger nuestro aceite o lo que tengamos en casa que queramos oler y vamos a inhalar y a llenarnos de esas moléculas y vamos a exhalar lentamente, lentamente, pero cuidado que cada uno responda al patrón de respiración que necesita, sin forzar, porque la respiración es la puerta al sistema nervioso autónomo y tenemos que ir acomodando lo que vamos abriendo a nuestro ritmo, a nuestra necesidad. Si hay cualquier resistencia, respetad y frenad. Y con cada inhalación, inhalamos de nuevo. Y en la exhalación, observad si os resulta más cómodo exhalar por la boca, con la boca abierta, o exhalar con la boca cerrada. Podéis alternar y observar. Hacer un ciclo de respiración con la exhalación con la boca abierta y la siguiente exhalación hacerlo con la boca cerrada para que veáis qué es lo que funciona para cada uno de vosotros. ¿De qué forma os sentís más cómodos? Al mismo tiempo, mientras vais inhalando y vais exhalando, poned la presencia en esas señales que tal vez vuestro cuerpo os empieza a mandar. Tal vez con cada exhalación podéis haceros más conscientes de vuestro cuerpo de poquito a poco. Tomar la sensación de vuestros pies anclados en el suelo. Tal vez sentís que todo disminuye, que todo se va haciendo más lento, más calmado, más sereno. Normalmente, con 4 o 5 inhalaciones, vamos sintiendo estos efectos. No quiero despedirme. Si alguien necesita hacer alguna pregunta mientras vais respirando el resto, si alguien quiere preguntar algo, el tiempo me marca 3 minutos. Entonces, si alguien no quiere hablar y quiere seguir o queréis levantar la mano o queréis escribir en el chat, podéis preguntar. Si se queda corta esta reunión,
que para mí se queda corta. Me encantaría hacer una relajación profunda, ir llevándos a ese despertar consciente del cuerpo. Tal vez lo podemos hacer en otro momento. Tal vez se lo digo a Elena de hacer la semana que viene una relajación progresiva más disfrutona, como digo yo. A ver, que voy a leer a Lourdes, que me pregunta. La respiración con la boca cerrada es la respiración lunar. No conozco, es porque esto de la respiración lunar solar, si no me equivoco, viene del yoga. Eh, no te sé decir porque no tengo la formación en ese sentido. Yo te puedo hablar de simpático y de parasimpático, ¿vale? Cuando la boca está abierta, en teoría estamos trabajando más el parasimpático, pero también te contesto, Lourdes, que en trauma, cuando haces las formaciones, por ejemplo, de mindfulness sensible al trauma, yoga sensible al trauma, que también estoy formada en yoga sensible al trauma, mantener la boca cerrada o abierta se indica sobre todo a lo que el cuerpo te va diciendo que se siente cómodo, que se siente confortable o seguro. Porque en las formaciones sensibles al trauma se tienen en consideración muchas cosas a este respecto. Entonces, a nivel de yoga no puedo decir la respuesta adecuada, pero mira, Matilde está pidiendo otra reunión. Si queréis, hablo con Elena y la semana que viene organizamos otra reunión para ampliar todo esto, ¿vale? E ir contestando. Porque en ese sentido sí que se va guiando a la persona. Por ejemplo, una sesión de yoga sensible al trauma es muy invitacional. Se dan muchas opciones porque se entiende, se comprende que la persona se ve muy limitado en las opciones en su día a día y se va guiando a la persona para que sea libre de elegir lo que mejor va para su cuerpo, más allá de las propiedades, igual que hablábamos de las propiedades de la bergamota, ¿vale? Entonces, hablaré con Elena y si os parece, hacemos una reunión en otro momento mucho más larga, centrada solo en la práctica. ¿Os parece? Inhala y exhala antes de irnos y de terminar, como te vaya bien. Si tú quieres hacerlo con la nariz, porque además estás acostumbrada por el yoga a hacerlo con la boca cerrada, hazlo así. Inhalas por la nariz el aceite y exhalas con la boca cerrada y estaría perfecto. Y al que le calme y que note más calma con la boca abierta, que lo haga con la boca abierta. ¿Vale, chicas y chicos? Que tenemos un chico por aquí, tenemos varios chicos, yo creo.